Información urgente, de último momento, hay novedades de la jefatura de gabinete. Rosario Ayerdi. Sí, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, acaba de terminar la ronda de consultas con gobernadores. Es el jefe de gabinete el que esta vez encabezó desde las 6 de la tarde las consultas con los gobernadores para ver hasta dónde van a avanzar en las restricciones. Un decreto de necesidad de urgencia que se empieza a redactar y que estaría terminado entre mañana y el jueves. La idea es restricciones en todos los departamentos que hoy mencionaban, los 85 distritos que hoy mencionaban con riesgo epidemiológico, restricciones a la circulación, a los horarios, y las provincias van a poder diagramar sus propios esquemas de acuerdo a lo que está hablando Santiago Cafiero con los gobernadores y con el propio Alberto Fernández, que sigue también estas reuniones a través del jefe de gabinete. Pues esperaba que la decisión naciese de una reunión que mañana se iba a tomar a las 14 viendo a los gobernadores. Cafiero decidió adelantar todo esto y empezó a llamar gobernador por gobernador. Desde las 6 de la tarde Santiago Cafiero se encerró en su despacho y empezó las conversaciones con todos los gobernadores para saber hasta dónde lo iban a acompañar justamente las provincias con estas medidas. Santiago Cafiero también en comunicación permanente con el presidente Alberto Fernández, que está aislado en Olivos, para ya empezar a diagramar el decreto de lo que va a ser las nuevas restricciones. Decime, ¿podemos anticipar si el decreto nacional va a aplicar medidas que algunas jurisdicciones no están dispuestas a aplicar? Estoy pensando esencialmente en la capital federal, que se niega a la restricción de la nocturnidad. Pero digo, ¿el gobierno nacional podría avanzar aún más que lo que quieren gobernadores y jefes de gobierno? Va a hablar de restricciones a la nocturnidad y que cada distrito, de acuerdo a la situación epidemiológica, pueda restringir sus horarios. Incluso hay diferencias dentro de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires quiere restringir de 22 a 6 de la mañana y hay municipios que, por ejemplo, como La Plata, ya dijeron que su restricción va a ser a las 12 de la noche, por lo cual esto va a abrir otra discusión. Nacho, digo, no como opinión, sino como información. ¿Qué crees que va a pasar a partir del día sábado, que es 10 de abril? El 9 termina la vigencia de esta restricción que tenemos hoy día. Yo acá me sumo a lo que dice Rosario, Luis. ¿Por qué? Porque después de esa reunión empezó obviamente Juntos por el Cambio planteó su disidencia pública. La verdad que el gobierno le había pedido a la ciudad de Buenos Aires que no las haga públicamente. ¿Por qué? Porque después cualquier medida que se anuncie va a ser muy difícil que se acate. Entonces ahí me parece que si se quiere, impas que traza Cafiero hablando con los gobernadores da la pauta de que el gobierno quiere acercar posiciones, porque en definitiva el que va a tener que controlar cualquier decisión que tome el jefe de gabinete, y en este caso el presidente también, va a tener que ser garantizada por la ciudad de Buenos Aires, la policía de la ciudad. Entonces, si restringe la circulación y no hay un solo patrullero circulando viendo quién que se cumpla, ¿qué va a pasar? Nadie lo va a cumplir, y la peor medida, decían en el gobierno, es la que no se cumple. No tiene sanción, ya lo aprendimos todo, que la norma sin sanción no funciona. Al que ha pasado por la Facultad de Derecho sabe que se trata. Yo lo decía, y esto corre por mi estricta cuenta, ninguno de mis compañeros está comprometido con esta posición, ni mucho menos esta empresa. Evidentemente ha habido un fracaso por 3 líneas, cuanto menos, y ya lo repetí hasta el cansancio: las vacunas que no llegaron, los testeos que no se hicieron, los aislamientos, y esto que está mencionando Nacho Ortelli en este momento, que es la ausencia de controles, que en el transporte público se hayan visto los desbordes que vemos al día de hoy, que se puedan realizar determinadas reuniones sin ningún control. Es porque no ha habido control, definitivamente. ¿Y por qué no hubo control? En algunos casos decidido, porque ideológicamente no se participaba, y en otros porque no se podía contener más después del año de cuarentena que tuvimos. Esto que estamos viendo ahora en vivo, esto es, insisto, ahora cuando son las 20:22 de este día martes en Constitución, lo que estamos viendo es el fracaso de los controles. Pero ahí hay Antes acuerdo. te pedían. Ahí hay acuerdo, Luis. Ahí las 3 jurisdicciones estuvieron de acuerdo en que van a tener que reforzar los controles. Era uno de los planteos que le hizo Kicillof a Larreta en las primeras conversaciones respecto a: si yo controlo en provincia, vos también controlás en ciudad, porque si no se suben de un lado o de otro, y si no lo hacemos en conjunto, no tiene ningún sentido. Acá sí hay acuerdo. Nacho, digo, es verdad que están mal las reuniones en lugares cerrados, boliches. Ahora digo, mi pregunta es: ¿foco de contagio es el bolicheo, como dice alguno en tuit, compadreando, o es esto? Bueno, es el bolicheo y también es esto, Luis, las dos cosas. Ahora, ¿no? si uno ve esas imágenes, es horario pico, ¿eh? Esto Claro. En un día de semana sin cuarentena pasó el explota, horario pico, Esto, horario pico 6-7, Sí, 18-19. Pero el que se ha tomado en Constitución, que a mí me ha tocado ir a La Plata en Constitución a las 8 de la noche, trenes abarrotados. Bueno, a ver, ¿quién controla? Hay un 70%. Claro. ¿Quién controla? Marcelo Padovani, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas noches. Hola Rosario. A mí también me ha tocado viajar bastante en estos trenes. Les cuento brevemente cómo era el año pasado en la cuarentena dura, ¿les parece? Sí. Brevemente, para ponernos en contexto. Aquí no entraba nadie que no tuviera su permiso, Luis, Rosario, Mesa. Aquí no entraba nadie que no tuviera su permiso. Esto cambió a partir de la relajación de los controles. Las fuentes me dicen, primero te cuento esto, Luis. Sí. Me dicen que no se pueden poner más trenes. ¿Por qué? Porque están a capacidad máxima. Los trenes no se pueden agregar más frecuencias, porque si agregan más frecuencias, me dice la fuente del Ministerio de Transporte, habría que tener las vías todo el tiempo baja en otros sectores de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, y eso es prácticamente imposible. De 14.000 colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires, Luis, están funcionando el 85%. El otro 15% no funciona porque los choferes tienen distintas situaciones que les impiden ir a trabajar. Pero déjame hacerte una pregunta, Marcelo. Déjame hacerte una pregunta porque vos sos de La Plata, viajás mucho, sabés de qué se trata y has cubierto un montón de estas cuestiones. Yo estoy viendo los molinetes ahí. No veo a nadie que esté, a lo mejor están más adentro, no veo a nadie que esté controlando si tenés o no permiso. Acá tenés... acá tenés... Acá el control que yo te decía, Luis... A ver, acá si querés pasar... supongo que apuntás a esto. Si querés pasar, pasás. Sí, evidentemente. Si querés pasar, pasás y nadie te va a decir nada. ¿Qué pasaba en la cuarentena dura? El control estaba sobre la puerta, Luis. Directamente no podías entrar a la estación. Allí tenías que mostrar el permiso y acá sí ponías tu sube y directamente después... pone el turno. Claro. En las pantallas que están por arriba del molinete se pone el QR con el turno que uno saca antes para subir al tren. Y además, en Rosario, tenés que pedir, en hora pico tenés que pedir un turno. Mirá, ya está, mirá, ahí está, reservá tu tren, ¿ves? Sí. Esa inscripción te la puedo complicar al aire, te la puedo complicar que como viejo movilero detestaba que me lo hicieran al aire, así que ahora sacamos la cámara, dale, digamos, no hay problema. ¿Podés preguntar a la gente cuántas veces de los que viajan, cuántas veces los controlan, si tienen el turno, si están habilitados para viajar? Dale, el turno igualmente es hasta las 19, digamos. Hasta las 20. Los que viajan ahora no necesitan turno. Hasta las 20 se puede sacar turno. ¿Hasta las 20? Sí, hasta las 20 se puede sacar turno. Dice 15:30 a 19 ahí en el cartel, ¿eh? Bien, vos sacás turno hasta las 20. Sacás turno hasta las 20 para viajar. En la cuarentena más dura viajaba el 10-12% de los pasajeros. Hoy viaja el 60% de pasajeros. Pero digo, eso es negligencia. ¿Tienen 30 segundos? Sí, claro. Empezaron a habilitar los trabajos esenciales. Entonces más trabajadores podían usarlo. Sí, pregunta Marcelo. Preguntémoslo. Sí, acá venimos. A ver, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Viajás seguido en el Roca? ¿Viajás seguido? No, muy poco. ¿Sacaste turno para viajar hoy, por ejemplo? No saqué. ¿Estás esperando el horario del tren? Sí, pues es la primera vez que estoy viajando, así que no tengo... Bueno, gracias, ¿eh? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Esperando el turno? ¿Sacaste turno? ¿Sacás turno para viajar? ¿Cómo es viajar acá en el Roca? No saco turno, no saqué. No. ¿Controla a alguien cuando entras a la estación, cuando subís al tren, arriba del tren? Hace tiempo que no. Hace tiempo que no. Sí. ¿Y en la cuarentena dura te controlaban? ¿Te pedían permiso? Sí, ahí sí. Sí. Y viste que viene otra vez, parece que viene otra vez el control. Tenés que trabajar en Capital, vas a sacar otra vez el permiso. Lo sigo teniendo igual, sí. Sí, pero no lo piden. Gracias, muy amable. Bueno, allí está, Luis. Esto es lo que dice Rosario, mirá, te quiero mostrar esto en detalle. Acá se pone el QR, y si no, Rosario no te habilita el molinete. ¿Cómo se llama? La sube, ¿no? No te cobra. Sí. Vamos a pasar al andén. Si tienen un minuto más, por supuesto que lo tenemos. Mostrar acá con Claudio Marino, nuestro camarógrafo de América y A24. Un abrazo a Claudio que nos está odiando porque le hicimos levantar la cámara y buscarlo todo esto, pero No, ¿sabés qué? Nos encanta, Luis. No hay problema. Nos encanta hacer esto, así que lo hacemos con mucho placer. Mirá, vamos al andén, vamos a ver qué trenes. Estoy tratando de identificar para dónde va este. Alejandro Korn. Se canceló uno, 2002 se canceló y ahora sale el de 2038, porque ese es otro problema, ¿no? Las cancelaciones y después se junta más gente en el tren que sigue. Bueno, no es un horario muy concurrido, evidentemente hasta las 19:30 sí, es el horario de mayor afluencia de público o de pasajeros. Ahora estamos recorriendo este andén de la Estación Constitución, la estación más grande de la República Argentina, Luis. 12 millones de pasajeros por mes pasan por estos andenes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos viendo lo que está pasando en este momento con algo que todo indica va a ser
restringido, limitado, no sé si a 18 de marzo 2020, no, me parece que no se lleva eso. Y sobre todo acá lo que va a suceder son los controles, porque las actividades esenciales no se van a restringir, o sea, la gente va a seguir viajando, el 60% de pasajeros que viaja hoy en trenes va a seguir viajando, lo que sí se va a reforzar son justamente los controles. Hoy veíamos que volvieron las fuerzas federales a Constitución, que no estuvieron en los últimos meses. Claro. No estuvieron. Que no estuvieron en los últimos meses, hoy volvieron. Pero también van a tener que controlar, perdón Luis, en las estaciones intermedias. Pueden reforzar las fuerzas federales los controles en las cabeceras. Ahora, si en las intermedias se puede subir, el pasajero va a llegar. Mirá, Y las fotos que vos ves todos los días las vas a seguir viendo. Quiero sumar enseguida al doctor Ricardo Tejero, que es inspector del Hospital Pirovano, pero como para dar un diagnóstico. Sí. Porque me parece que no es el momento de la chicanita. No, claro. Coincido con Rosario, de la chicana del comunicado de Juntos por el Cambio, cuando todavía no se conocen las medidas. Estuvo pésimo. Ahora, hay una primera responsabilidad que es la del gobierno. Dejen de patotear con funcionarios que se enojan con los bolicheros o los otros que, preocupados por el Twitter, le contesta un jefe de gabinete contestándole a Juntos por el Cambio. Me parece que no es el camino. Acá se produjeron varias cosas. No hay testeos, no hay vacunas y no hay controles. Tenemos que ir a restricciones, vamos. Pero no le vamos a echar la culpa de la responsabilidad de la difusión del virus al ciudadano a pie, que hizo todo lo que pudo, de la mejor manera que pudo, conociendo la naturaleza humana, sabiendo que no se trata de héroes y personas prístinas que tienen así como una cosa de responsabilidad ante el planeta. No le vamos a echar la culpa al ciudadano a pie, que se quedó sin laburo, que no pudo abrir su negocio, que la está pasando mal porque su jefe le dice no te voy a pagar lo que te podía pagar si no te quedas sin trabajo. Digo, este es el marco. Hay una responsabilidad que se llama gobierno de la nación, que tomó medidas y que asumió para sí. Porque ahora es la provincia. Durante meses el gobierno dijo, somos nosotros los que decidimos, cuando la popularidad funcionaba al 80%. Doctor Tejero, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, estamos impactados con la cifra del día de hoy de infectados, que superó los 20.000. 20.870. 20.870 y lamentablemente la cifra de muertos. La segunda ola, o como la queramos llamar, está aquí presente y hay que tomar medidas, ¿es correcto? Seguramente, a ver, miremos lo que hizo el resto del mundo. Si nosotros vemos lo que pasó en el hemisferio norte, que nosotros tenemos un retraso y podemos evaluar cuál fue la situación de ellos, entonces hicieron lo mismo. A ver, acá no hay novedades, todos sabemos cómo debemos hacerlo. Ahora, lo que hay que decidir cuál es el momento. Ustedes fíjense y recorran cómo fue el circuito epidémico en Alemania, en Reino Unido, en España y en Italia. Todos tuvieron segundo y terceros brotes que superaron a los primeros brotes. E inclusive, fíjense las conductas ante la vacunación. Países como Reino Unido decidió dar una dosis básicamente y tiene un 40% de la población vacunada. Y disminuyó la cantidad de casos. Israel también disminuyó la cantidad de casos teniendo un 60-70% de la población. Sin embargo, Chile, que vacunó gran porcentaje de la población, sigue incrementando los casos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que aparte de la esperanza de la vacuna, todos tomaron medidas. Y medidas que hay que hacerlas de alguna manera de acuerdo al ciclo epidémico en cada una de las jurisdicciones. Tienen que ser medidas regionales y lo más transitorias posible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un país muy diverso. Nosotros tenemos zonas rurales, zonas de gran hacinamiento. Tenemos este problema del transporte que están mostrando ustedes, que hay que tratar de solucionarlo. Cuando usted, Doc, dice hay que tomar medidas, ¿a qué se refiere? ¿A restricciones? Digo, porque en Gran Bretaña, hoy leíamos, hay 2 testeos diarios para muchas personas. O sea, hay, 2 testeos semanales, no diarios, me equivoqué. 2 testeos semanales. Entonces digo, ¿cuáles son las medidas? ¿Restringir? ¿Testear más? ¿Todo junto? Hay medidas que tiene que asumir el Estado, obviamente. Hacer mayor cantidad de testeo es necesario. Si nosotros tenemos una cantidad de positividad más del 25% de los testeados, obviamente que necesitamos aumentar la cantidad de testeos. Eso es por un lado. También necesitamos aislar fuertemente a todos aquellos positivos. Necesitamos hacer una vigilancia epidemiológica como se está haciendo para ver qué variantes está circulando y en qué zonas están circulando. Necesitamos tener una asistencia
rápido, un diagnóstico inmediato y una asistencia rápida del paciente para que evolucione lo mejor posible. Todo eso depende del Estado y es necesario y lo tenemos que exigir. Por otro lado están las conductas individuales. Nosotros mismos sabemos que estas enfermedades, y creo que todo el mundo lo sabe, se transmite de persona a persona. Entonces tenemos que tener los cuidados suficientes para evitar esos riesgos e insistir con que todos mantengamos la distancia, la higiene, el uso adecuado del barbijo, independientemente de cuáles son los grupos sociales, porque fíjense ustedes que hoy se está corriendo la curva de positividad, hoy va a grupos más jóvenes. Claro. Ahora, estos jóvenes realmente, cuando se incrementa tanto los casos, también empiezan a tener enfermedades más graves, también terminan en terapia intensiva. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Lo que está por venir seguramente es muy importante y va a depender de todas estas medidas. Bien. Le pido que no se vaya, doctor Teijeiro, porque a la par queremos saber cuáles son estas medidas que se anticiparon, tanto por Rosario como Nacho, saldrían entre mañana y pasado, miércoles y jueves, y ahí hay una gran discusión, que es la nocturnidad, las salidas recreativas y demás. Cristian Balbo, en Casa de Gobierno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, equipo, y estamos atentos. La imagen que tienen ustedes es de la explanada de la Casa de Gobierno, porque todavía permanece el jefe de gabinete Santiago Cafiero después de la ronda de consulta, como ustedes habían anticipado, Rosario, con los gobernadores. Y también permanece la ministra de Salud, Carla Bisotti, que tuvo una agenda bastante cargada. Recordemos que comenzó poco después de las 8:30 de la mañana con la conferencia de prensa, donde manifestó que la segunda ola es un hecho y que adelantó que las medidas que se van a tomar van a ser en principio para las próximas 3 semanas. Pero tenemos aquí el detalle de las medidas que van a tomar después del encuentro que mantuvieron del área de salud de ciudad, provincia y nación. Algunas ya las hemos adelantado durante la jornada de hoy. Por supuesto, se va a dar en este decreto, Luis, la prohibición de la circulación nocturna. La diferencia está si es de 22 a 6 como quieren en la provincia de Buenos Aires o de la medianoche a las 5 como pretende la ciudad. Espera, la prohibición ahí, de reuniones sociales en espacios... Cristian, hago ahí un punto para chequearlo con los chicos en la mesa, porque las fuentes son distintas. ¿Sí o sí la ciudad no va a sostener hasta las 2 de la mañana la nocturnidad? Las provincias y la ciudad van a poder diagramar su propio esquema. Ahí está la discusión. La provincia de Buenos Aires quiere a las 22, la ciudad de Buenos Aires se estira hasta las 12 de la noche. Hay que ver qué es lo que termina definiendo en las próximas horas una vez que se conozca el decreto. Ahora, lo raro es que desde la ciudad hayan salido tan fuerte a marcar que estaban en contra de la restricción a la circulación nocturna, como dando a entender de que el gobierno iba a avanzar con una medida que, según lo que cuenta Rosario, y yo obviamente confío en mi compañera, no van a tomar. Entonces, el gobierno porteño se anticipa a cuestionar algo que no se va a tomar. En todo caso, o está preparando el terreno para, obviamente, imponer una medida propiamente dicha el gobierno porteño. Doctor Teijeiro, ¿usted cree que en conglomerados como el de la capital, como en La Plata, como en Rosario, como en Córdoba, la nocturnidad es el momento de restringirla, si no prohibirla? ¿Ustedes creen que no hay riesgo en los bares nocturnos realmente? Ustedes vean lo que hicieron los otros países. Los otros países cerraron las zonas de riesgo. Uno de los grupos de mayor riesgo nuestro y que asume el riesgo es la gente joven. Son los conglomerados en los bares. Ahora, esto tiene que ser por región. No es todo igual. Claro. No es todo lo mismo en Cava que en La Matanza o en San Isidro. Entonces tienen que ser medidas regionales y lo más transitorias posible. Pero le hago una pregunta, Doc. ¿Es posible? Usted habla de Matanza, San Isidro o Cava. Imaginemos, voy a decir un disparate. La ciudad decide que a las 10 de la noche hay que cerrar la nocturnidad y San Isidro hasta las 2. ¿El traslado va a ser inmediato? No, a ver, no lo digo en lo que es nocturnidad, sino en cada una de las medidas. Porque algunos focos pueden ser en la escolaridad y podemos tener focos y va a haber que tomar medidas en esas regiones. Otro es la nocturnidad y obviamente cuando se toman medidas en ambas, donde la gente puede circular rápidamente de un lado a otro, medidas como estas
como puede ser los Bien. bares o la nocturnidad, se Bien. tienen que tomar en general. Yo lo que digo que el país es muy diverso y no se puede generalizar las medidas en todo el país. Doc, como siempre, un placer. Gracias. Por favor, gracias Hasta a luego. ustedes por llamar. Hay información urgente. Información urgente en Dicho Esto en A24. La trae Martín Angulo. ¿Qué pasó, Martín? La información, Luis, es que la justicia le acaba de devolver a la vicepresidenta Cristina Kirchner la administración de los bienes que tenía embargada por la propia justicia en la causa Otesur y Los Sauces. Lo acaba de resolver el Tribunal Oral Federal 5, es el tribunal que va a tener que realizar el juicio por Los Sauces y Otesur, con los votos de los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado. En disidencia votó la tercera integrante del tribunal, que es Adriana Paliotti. Más allá de que puede volver a tener la administración, esto es de el Hotel Alto Calafate, del Hotel Los Sauces, de sus distintas propiedades en la ciudad de Buenos Aires, en Río Gallegos y también en la ciudad del Calafate, va a seguir con la intervención de veedores judiciales y la inhibición general de los bienes. ¿Qué significa esto? Puede recuperar la administración, pero no puede venderlos. Claro. No se tiene que mantener como está, porque se tiene que realizar el juicio. Los estados de enajenación definitiva, dar usufructo, vender, no puede hacerlo. Pero sí administrar. Sí recuperar la administración, que es lo que venía reclamando. Hace la semana pasada el fiscal del caso había dictaminado porque recupere la administración de una parte, no de otros, y hoy el tribunal le acaba de permitir volver a tener la administración de los bienes que en estas dos causas la vicepresidenta tenía hasta el momento embargados. Anticipo entonces de Martín Angulo, la vicepresidenta de la Nación recupera la administración de los hoteles que están involucrados en la causa Los Sauces, cuestión judicial, y lo recibo al viceministro de Justicia de la Nación, que es Juan Martín Mena. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, buenas tardes, Luis. Primera reacción, o si es que la hay, con esta decisión. Respecto a esta noticia, me parece muy correcto. Se viene denunciando hace tiempo y tiene que ver, me parece, mucho con lo que vamos a hablar en un ratito, Luis. Vos sabés que esta medida que se tomó respecto de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de la familia sobre sus bienes, ¿es la primera vez que la toma un juez penal en nuestro país? ¿La medida cuál? Intervenir sociedades. Intervenir sociedades comerciales. No es una medida que toman los jueces penales. No hay antecedentes en la historia. ¿El antecedente tenía que ser Cristina Fernández de Kirchner justo en manos del juez Bonadío? Es terrible lo que hicieron en este país, Me Luis. sorprende que no haya habido ningún juez penal. No, porque eso por un corresponde desfalco a la justicia comercial, que en muchísimas causas se tramita un expediente en la justicia comercial y la justicia comercial interviene sociedades, administraciones, etc. La justicia penal tiene otra herramienta que es la que vos acabás de explicar perfectamente. Sí. Embargo e inhibición de bienes. Nadie de la familia Kirchner puede desapoderarse de un solo peso con las medidas que tiene tomadas desde el inicio de las causas allá por el año 2015-2016. Sin embargo, en el marco de la persecución política feroz que se llevó adelante en los últimos años durante el gobierno de Mauricio Macri, tomaron medidas que tenían neto carácter político, que era desapoderarla de todos los bienes. No dudo su palabra, Lo cual- porque no lo sé. Yo digo, en Vicentín intervino la justicia penal. Y ¿Cómo? En Vicentín, me cuesta creer que ningún juez penal del país no haya nunca... intervención En Vicentín tomó y un juez penal. desapoderamiento. No, luego te estoy diciendo el primer caso. El primer caso que hubo el antecedente inicial de un juez penal desapoderando bienes a los investigados fue en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero avanzar. Lo podemos avanzar con documentación cuando quieras. Lo que digo es, en el marco de una persecución, si vos tenés asegurado los bienes, no los pueden tocar, porque con el embargo y la inhibición no pueden disponer de un solo bien. ¿Cuál era la necesidad de desapoderarla de los bienes? Se conoce por información pública, porque los propios administradores informan en el expediente y han salido notas al respecto, la desvalorización que produjeron. Bienes que fueron intrusados, destruidos, generaron deuda impositiva. Nunca había tenido una deuda impositiva las sociedades de la expresidenta. Generaron deuda impositiva porque los administradores dejaron de pagar los impuestos mientras lo administraban judicialmente. Sinceramente, que creo, eso estaba generando responsabilidad penal en quienes habían dispuesto la medida. Me parece correcto que se devuelvan con todos los reaseguros para que la justicia mantenga esos bienes bajo su órbita para eventualmente algún tipo de responsabilidad que pudiera caber. Nos metemos en algo que es un tema que yo quería plantear, que obviamente que es el lawfare y demás. Yo creo que es una construcción ideológica del kirchnerismo antes que jurídica. Primero,
¿Le parece que es el tema central de la sociedad hoy, medio de la pandemia, medio de la crisis económica? No, bueno, compararlo con la pandemia no me parece que sea prudente, pero me parece que son mezclar categorías, Luis. Es un tema importante. Yo creo que si vos lo indagás respecto a la gente, la justicia hoy es uno de los temas más importantes de nuestra realidad. No, nadie está hablando de lawfare, digo, el funcionamiento de la justicia. Estemos parados cada uno donde esté parado, Luis. ¿Vos estás satisfecho con el funcionamiento de la justicia? No, claro. Por otros motivos yo estoy igual de insatisfecho que vos. Pero pero hay más allá un 100% de acuerdo respecto del que el funcionamiento de esta justicia es deficitario, para todos. Para el que espera una respuesta de la justicia como para el que espera otra. Digo, me parece que es un tema muy importante. Obviamente que la pandemia trastocó los planes de todos, demoró cualquier intervención en términos de reformas, de propuestas que podía hacer el Poder Ejecutivo, el Congreso, porque el presidente fue muy claro y fijó la prioridad de nuestro país es atender la salud, pero en el medio se puede seguir trabajando. Sin duda. Mientras todos cuidamos de la salud y la pandemia. Que el gobierno es como una obsesión, pero digo, era una precisión. A mí que estoy en justicia, te confieso, es una obsesión que tengo. Sos el ministro de Justicia. No se puede, el viceministro. Mirá lo que me agarró el inconsciente sabio. No, pero eso es del mundo periodístico. Soy el secretario de Justicia y es una obsesión que tengo reformar esta justicia, que no satisface a nadie. Y es no el hablo ministro solo porque es el hombre Cristina. No, pero esas son cuestiones que quedan para los medios. Nosotros el gobierno trabajamos muy bien y estamos muy tranquilos trabajando en lo que hay que trabajar, que es lo que la agenda que fijó el presidente. El presidente fue muy claro. En la campaña electoral, cuando pidió el voto de la gente, nuestro proyecto hizo una propuesta y dijo que iba a reformar la justicia. El 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa del 2020, el presidente volvió a fijar la agenda de reforma judicial. Pandemia mediante, obviamente, esos planes se retrasaron, algunos se avanzaron. Y en la asamblea del 1 de marzo de este año, del 2021, el presidente volvió a marcar categóricamente cuál es el eje. Y en ese eje trabajamos. Se tiene, por supuesto, que la prioridad es atender la salud, pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo en la medida que... Supongamos que hay lawfare. No lo comparto. Vamos a suponer que hay. Yo, si querés, también comparto que no tenemos que hablar de lawfare. No, pero... Tenemos que hablar de la persecución política que hubo en este país utilizando un poder del Estado, no lo que es la administración de justicia. Supongamos que hubo persecución política. Sí. Los bolsos están, la cartelización de la obra pública están, los hoteles dados en contratación con aerolíneas están, ¿cómo se llama la sociedad de vudú? All Fan, de All Fan existió. Sí. O sea, digo, la guita se la llevaron, o sea, más allá de la persecución. Investigamos como se investigó. Bien. Pero digo, ¿coincidís conmigo que hubo el cierre de la causa de enriquecimiento ilícito de Ollarvide con un Manzanares reconociendo que subvaluó los terrenos del sur? Todo eso está. No coincido para nada. ¿Los bolsos de López no están? Dedicamos, si querés, yo me hago del tiempo para hacerlo, un programa entero para discutir una por una las causas. Una por una causa. Estás mezclando hechos de la realidad, por supuesto que los bolsos están, los vimos todos. El enriquecimiento personal de funcionarios que solo fueron funcionarios y viven con una riqueza inexplicable. Luis, estás haciendo una lista, conformando un universo sin detalle en cada uno de esos casos, que además, insisto, no hay que hablar de lawfare. Yo te hablo de una persecución política por vía del Poder Judicial, que no es lo mismo, digo. Es utilizando ni más ni menos que el poder del Estado que decide cómo se aplica la Constitución y las leyes en nuestro país, es el poder del Estado que utilizó el gobierno anterior para perseguir opositores políticos. Es gravísimo. Y lo que conocimos en estos días... Eso no dice la doctora. No, la eso es lo que digo yo. Dice que hay. Eso es lo que digo yo. Bueno, pero la doctora Kirchner dice una persecución... es justicia, el aparato político y nosotros los medios que inventamos que los bolsos se tiraron por encima del coso, que inventamos que había una cartelización de la obra pública en Lázaro Báez, pero ahí que inventamos Luis, que había su propia fortuna es inexplicable. Concedeme 10 segundos. Concedeme 10 segundos. Lo que necesites. Vos mezclás un hecho de la realidad que se vio, del que hay pruebas materiales, que son un exfuncionario arrojando bolsos por un paredón. No hay discusión de nadie. Encima nunca se vio. Es más, una cosa que nunca te lo dijo. Bueno, pero había unos bolsos, había un arma medio de juguete, pero que parecía fantástica. Recuerdo que hablaste de eso incluso cuando entrevistaste al expresidente. Sí, claro. Bien. Lo estás mezclando con otras causas donde no hay ni una prueba parecida a un bolso, a un arma, a un convento. De la obra pública del señor Lázaro Báez en Santa Cruz y luego el acceso por contratación directa a nivel nacional. Sí, está en juicio. Vamos a esperar la resolución. ¿No existió? No existió. ¿No existió la cartelización? No existió. Cuando analizás, Luis, la distribución de la obra pública a lo largo y ancho del país, la distribución que hubo entre todas las provincias y los porcentajes de obra que llevó cada empresa,
Lázaro Báez queda último. 87%. Queda último. Qué pena que no traje la documentación. 87% en Santa Cruz. En Santa Cruz, pero están mal computadas las obras. ¿Vos sabés que hay una causa sobre eso? ¿Que se juzgó? Sí, y que están sobreseídos con sobreseimiento firme. ¿Sabés quién dijo, Luis, que tenía que eso investigarse en la justicia de la provincia de Santa Cruz? ¿Quién? El juez Julián Ercolini. El que 4 años después, cuando se presentó la administración de Mauricio Macri con un informe de 12 hojas, dijo, voy a investigar esto. El mismo juez que ya lo había resuelto. Entonces, yo entiendo tu derecho absolutamente legítimo, y es el que compartimos todos, de que la justicia actúe correctamente y conozcamos cuál es el fin de la justicia. Vos lo sabés como abogado, conocer la verdad sobre los hechos. Es el fin último que tiene la justicia. Ante ese reclamo que es absolutamente legítimo, lo que yo te estoy planteando es que no puede hacerse de esta manera. ¿Sabés por qué? Porque es mentira el resultado al que vas a llegar vos y es violando todas las reglas de nuestro país. La Constitución Nacional, el Código de Procedimiento, lo que estamos hablando en estos días, ¿no? Y no quiero ser autorreferencial, pero lo estoy usando sinceramente para que se entienda la dimensión de lo que decimos. Yo estoy procesado en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Cansado de que todo el mundo me diga, no, bueno, esa es una cuestión política. Cansado, pero yo estoy procesado, embargado, etc. Mi causa la resolvieron Hornos y Borinsky. ¿Vos creés que es lo mismo si yo hubiese sabido que jugaba al tenis cada 15 días en Olivo? No, claro que no. Pero pará, no importa lo que yo piense, Luis. Dame 2 segundos más. Hay una ley que lo prohíbe. Sí. Y que esos jueces violaron. Entonces, ¿sabés qué? No vale que me juzguen de esa manera. Pero y vos, que esperás conocer la verdad de lo ocurrido, deberías estar igual de insatisfecho Estoy insatisfecho. Y tengo la tranquilidad de que todos esos procedimientos se hayan hecho violando el debido proceso, las garantías del Código Procesal, la garantía de la Constitución. ¿Me concedes ahora a mí los 10 segundos? Si bien, vos tenés todo el derecho. ¿Me concedes a mí los 10 segundos? Sí, por supuesto. Si el juicio se hubiera hecho bien, hubiera sido inexplicable el sobreseimiento que aplicó el juez Ollarvide, salvado el día del atentado de las Torres Gemelas por la diputada Diana Conti, que pertenece a tu espacio. Sí. Salvado, me parece tan tremendo como Borinsky, Hornos y compañía, en el que se reconoció expresamente por el contador de la familia presidencial que se habían subvaluado los terrenos. Y 2, me parece un horror, y tengo la tranquilidad de haberlo escrito, y me valió que me dijeran kirchnerista del orto, kirchnerista puto, y demás me dijeron, ¿cómo se lo detuvo Mado Vudú? Ahora, dicho esto, de All Faun es un escándalo. Bien. Entonces digo, porque me parece que si no mezclamos, ahí la mezcolanza es tuya. No, perfecto, te entiendo, y déjame explicar 2 cuestiones. La primera, el sobreseimiento del enriquecimiento ilícito de Ollarvide. Sin perjuicio que no conozco perfectamente los detalles. El año pasado fue sobreseído por la jueza Capuchetti. De vuelta. No esa causa, no, bueno, pero aplicó un concepto lógico en el derecho que viene de los romanos, que no se puede jugar 2 veces el mismo hecho. No se trata de Ollarvide, Sí, y la segunda, que es más global. Porque se indignan con Borinsky y no se indignan con Ollarvide, lo salvaron. Luis, te quiero decir con total sinceridad y todo el respeto que me mereces. Es recíproco. Una persona que acabo de conocer. Lo que digo es lo siguiente. Frente a un hecho escandaloso que estamos viendo ahora con pruebas, ¿vos no te sentís estafado de que tengamos que estar hablando de algo de hace 4 años, que no tenemos... Y me parece un escándalo el correo, me parece un escándalo la ampliación de... manipulado de que no discutamos lo que está ocurriendo con pruebas y confeso, alegando... ¿A cuál te referís, perdón? No, alegando que me saques la charla, por ejemplo, qué pasó con Ollarvide hace 8 años. ¿Le estás bajando el precio al escándalo actual? No, te estoy diciendo que me parece que hay una construcción política, ideológica, interesada para inventar la persecución política, lawfare, como dicen otros de tus compañeros, para desviar la atención de que la plata en los bolsos, en la cartelización, en el enriquecimiento ilícito, en The All Fund, se la llevaron. Eso lo podría admitir cuando haya una justicia que, respetando la Constitución y las leyes, regla básica de nuestro acuerdo social, de nuestro contrato social, para vivir en democracia, hubiese llegado un proceso en el cual no hubiese violado la ley. Entonces no se enojen porque lo sobreseyeron a Macri por Sebel. La mitad de las cuestiones, Luis, la mitad de las cuestiones que se discuten en las causas son inventos. Y yo sí te lo voy a decir con todas las letras, con mucha complicidad de colegas periodistas tuyos, que informaron una realidad que no existe en los expedientes. Te concedo el invento del dólar futuro, te concedo Ahora, insisto con estos hechos objetivos, o sea, estuvieron los hechos. Entonces voy a decir, la justicia merece vos no podés afirmar que conocés un hecho
cuando ese hecho se construyó violando la ley, porque es la regla básica del Estado de Derecho. Es cierto, rigurosamente es Entonces, cierto. yo no puedo dar por válido algo que se hizo ilegalmente. ¿Qué analizo? Lo que veo y lo que está probado. Con nosotros te puedo asegurar que no va a haber detenciones en pijama a las 6 de la mañana de Escandaloso. Que lo tengo escrito. No va a haber abuso de las prisiones preventivas. La doctrina de Ursul no va a existir nunca con nosotros. Eso quédate más que tranquilo. Después, cómo se tramitaron otras causas en el pasado, si querés las analizamos puntualmente. Lo que digo es que tenemos que volver a una justicia que funcione con la Constitución y la ley en la mano. Sin duda. Y se Para terminó, todos, para todas todos, y todes. Para todos. Entonces, el día que hace una condena, vamos a poder, perdona, tautológicamente, condenar los hechos ocurridos todos juntos, porque se van a hacer conforme a la ley. Ahora, yo no puedo avalar jamás que se lleve adelante investigaciones penales donde se afectan derechos personales, libertades individuales, derechos patrimoniales, como te digo en el caso inédito de desapoderar. A Cristina Kirchner le sacaron departamentos comprados en el año 83, Luis, por hechos ocurridos teóricamente por la asociación ilícita del 2003 al 2015. Un departamento comprado en el 83. Ni a Spielberg se le hubiese ocurrido. No puedo opinar porque no conozco. Se le ocurría una cosa así. No lo conozco. Es vergonzoso lo que hicieron. Los procedimientos que utilizaron, cómo violaron la ley, alteró la realidad de los hechos. Entonces, vos puntualmente analizamos una por una cada una de esas causas y yo te puedo asegurar que el 90% de la construcción no existe en términos de determinación judicial. Ahora, pero para decirlo torpemente, sí conocemos. ¿Baez es inocente? ¿Cómo? ¿Baez es inocente? Y la verdad, mirá, todavía por las condenas que tiene yo me animo a decir que sí. Por la de la semana pasada es la única. ¿En serio me decís sí. eso? ¿La de la semana pasada la conociste, Luis? Sí, pero digo, ¿en serio me decís que Baez es inocente, que es un hombre que construyó su fortuna? No, me preguntaste otra cosa. ¿Cómo construyó su fortuna Baez? No tengo ni idea, no lo conozco. No, es que para saber si es inocente o no hay que saber si se aprovechó de la cercanía con un funcionario que le concedió cartelizadamente la obra pública. No es así, Luis. Sos abogado y vos sabés que sí, no es así. Claro, lo que se está debatiendo es las causas judiciales en las que se está juzgando a Lázaro Báez. Se lo juzga por determinados hechos. ¿Cómo se desarrolla ese juzgamiento? Si vos me preguntás por el trámite que tiene hoy, sí es inocente. Tiene 3 juicios en curso, no sé cómo saldrán, y eventualmente analizaremos y me podré sentar acá y reconocerte lo contrario. Por lo que se conoce hasta hoy, yo no puedo afirmar que es culpable. Porque todos los procedimientos... ¿Cristina Fernández de Kirchner es inocente en todos los procesos que le iniciaron? De los que yo conozco, sí, absolutamente todos. Y eso sí te los puedo explicar con lujo de detalle porque personalmente los analicé y los estudié. Lo que digo es, estamos frente a hechos de terrible gravedad que yo quisiera que, sobre todo vos por tu formación de abogado, coincidamos en esto. Lo que se está conociendo es inadmisible, Luis. Vos no podés sostener esos casos resueltos por estos personajes. O sea, a vos te da lo mismo. ¿Vos te imaginás 15 partidos de pádel con Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos? Lo que hubiese pasado. ¿Te acordás lo de Casanelo? Sí, claro que me acuerdo y hay una causa. Y debés haber opinado en ese momento. Lo tengo escrito, así que tengo tranquilidad de haber escrito en ese momento y haber dicho lo que me parecía. La persecución a Casanelo por una visita que no existió. ¿Vos no te sentís defraudado de que hayan hecho hablar a todo el periodismo de eso? Esto no inhibe la existencia de causas objetivamente existentes que gracias a los vericuetos de la justicia, a la burocracia, a las presiones que se han recibido, no se han resuelto. Porque en un país más o menos organizadito, cuando se producen los hechos como el de Chicone, está condenado, de Chicone, el caso de Lázaro Báez, el de los Sauces, vos tenés una muchísima más premura. Te damos una instrucción en algunos casos. Yo quisiera que discutamos algo previo y no va a ser materia de este programa, no nos va a dar el tiempo, pero estamos hablando de presiones judiciales, partidos de tenis en la Quinta de Olivos, ni más ni menos con el presidente de la Nación, y vos como contraargumento me alegás otras causas y me dijiste presiones judiciales. De esas no hay una sola prueba. No, pero de estas el gobierno Cristina nunca presionó a los jueces. Y yo no tengo constancia de eso. ¿Nunca presionó a los jueces? Yo no tengo ninguna constancia de eso. Trae un juez que lo diga, que lo explique, un partido de pádel en Olivos, una reunión. Ahora de esto tenemos pruebas tan confesas por los propios protagonistas. Lo contó Yarvide. 6 años después yéndose y no aportó una sola bueno, prueba. El problema es cuándo lo cuenta, ¿no? No, y claro, porque me parece que los hechos se juzgan cuando ocurren, no 6 años después, con todo lo que puede haber pasado en el medio y sin aportar una sola prueba, Luis. No tengo ningún problema de discutirlo, no lo conozco Yarvide tampoco, lo podemos charlar cuando sea. Lo que digo es, frente a un hecho concreto, probado y confeso, estamos bajándole el precio alegando que otros hacían lo mismo
pero sin ninguna prueba. Pero eso me parece que ese es es un grave en términos argumento de la justicia que vos y yo queremos. Sí, yo lo he caracterizado como la compensación penal que usa Está el kirchnerismo. malísimo, Entonces sí, dicen, es terrible. bueno, sí, no es que nosotros lo choreamos, pero Macri tiene el correo. No es que nosotros hicimos la obra pública, pero Macri tiene la ampliación del blanqueo por decreto. Una justicia que funcione para todos. No estarían proponiendo eso. Estarían proponiendo solo casualmente los jueces que juzgaron la presunta corrupción durante la gestión. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? No he visto ninguna. ninguna. No se presentó la reforma todavía, Luis. Pero estás hablando solo de Boriski y de Hornos. No, estoy hablando del hecho que conocimos todos en estos días. Si querés hablamos de los planes del presidente para la reforma y podemos hablar horas, y si querés te lo sintetizo. El que más sabe de justicia es Martín. Sí, Martín. No, siguiendo un poco la línea que están debatiendo, que es muy interesante. Yo creo que hay una idea, y no sé si lo compartís, Juan, de que la política no quiere reformar a la justicia, porque la política se termina beneficiando de este tipo de relaciones espurias entre los jueces. Imagino que no te habrá sorprendido las reuniones entre Hornos y Boriski con el presidente Macri, porque más allá de que fueron en Olivos y en Casa Rosada, vos conocés muy bien, los jueces se reúnen con operadores judiciales, con gente de la política, en otros lugares donde no quedan registradas esas reuniones. Sí, temo decirte que sí, que me sorprendió Martín. Conozco perfectamente lo que decís, me dedico hace 17 años a esto. Yo no vi nunca, pero nunca en la historia, vi este nivel de obscenidad. Porque el problema no es la reunión, ¿eh? Yo no tengo ningún problema de que Hornos lleve adelante las relaciones sociales que él quiera, que Boriski haga deporte con quien quiera. Lo que no se puede, porque lo prohíbe la ley, es hacerlo respecto de personas en las que vos tenés un interés. ¿Por qué? Porque resolvió causas en las que tenía amistad manifiesta, jugaba al pádel con el presidente, y además resolvió causas en las que tenía enemistad manifiesta con el principal adversario político del presidente. Cuando uno concatena esas reuniones con las resoluciones judiciales, yo te juro no lo vi nunca en la historia judicial argentina. Y te pido por favor que lo repases. No ocurrió jamás. No cuestiono una reunión de un magistrado con un funcionario, ¿eh? La ley es clara e incluso indica que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que tiene que llevar adelante la relación judicial. Lo hago cotidianamente. Tampoco descarto una reunión con un presidente. Lo que no podés es hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podés tener la reunión con el presidente y resolver con intereses en juego del presidente. No, porque además la ley les permitía decir, en una línea llega la causa, señores, atento a una relación, me inhibo o esperás que te recusen. Y nadie se iba a ofender por eso. No, bueno, son las herramientas que da la ley. A ver, te lo pongo como ejemplo porque es del mismo tribunal. Sí. En la Cámara de Casación también está el juez Alejandro Slokar, que fue funcionario del gobierno de Cristina Kirchner y que uno podría pensar que al haber sido funcionario del gobierno de Cristina Kirchner tiene intereses en las causas. ¿Qué causa resolvió a y Ana María Figueroa? Y seguramente, por ejemplo, yo creo que la condena de López, o en su momento cuando López fue detenido, le tocó a la sala de Slokar. Y Ana María Figueroa confesa. Ana María Figueroa. ¿López es kirchnerita o no es kirchnerita? No entiendo. No sé. ¿Condenan a López? A ver, ¿y es a favor nuestro o en contra? No, pero digo, Ana María Figueroa confesa kirchnerista, la conozco perfectamente bien porque viene de mi ciudad y a nadie se le ocurre recusarla por su convicción ideológica. Que es confesa kirchnerista no lo sé. Lo que sí te digo es que ella, no lo sé si es confesa kirchnerista, pero no le pregunto a la gente a quién vota. Lo que te digo, Luis, es lo siguiente. Ana María Figueroa no tiene un solo encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, con ningún funcionario kirchnerista, y cuando resuelve una cosa u otra según las causas que le tocan, no lo sé. Lo que digo es... Acá es cuando tengo que usar la metáfora que no me dejan usar en televisión. No me estás creyendo. No, que lo de los reyes, pero no puedo decir más porque me llaman los padres diciendo que estropeo una tradición religiosa. Pero todos sabemos. Yo entiendo, no contrastemos hechos con especulaciones, Luis. Porque Ana María Figueroa, no sé, si querés, tendríamos que repasar qué firmó en el último tiempo. El caso de Slokar lo conozco, trabajé con él 6 años. Yo trabajé con él. No resolvió ninguna causa que me involucre. Y no creo que la resuelva nunca. Seguramente en casación alguna vez por él. En casación alguna vez le tocó alguna causa que involucre a un exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner. Pero no estamos cuestionando eso. No estamos cuestionando. Yo no cuestiono. A ver, si Hornos es macrista, cosa que no lo sé tampoco, si Hornos es macrista, yo no digo que no tenga que intervenir en ninguna causa que esté involucrado un funcionario macrista. Lo que no podés es cuando vos reconocés, como dice el código, un grado de amistad o enemistad manifiesta. Zaffaroni nunca falló en causas de Cristina. La reunión... Seguramente en alguna sí, no recuerdo. Pero ninguna. Hoy lo dijo en un diario. Hoy hay una columna de opinión publicada por el doctor Zaffaroni, en la que incluso él mismo relata que se le ha achacado que el ex vicepresidente Amado Boudou iba a su cumpleaños. Dice, jamás resolvió una causa Amado Boudou ni lo haría, porque venía a mi cumpleaños. Digo,
Ese es el modo de proceder de un juez, Luis. Pero no solo lo dice la ley, además la ley es un código de ética de los jueces. Claro. Sí, Nacho. Sí, Mena, usted planteó a partir de las revelaciones de que Borinsky había estado en la Quinta de Olivos, que consideraba que la Corte debía involucrarse, la Corte Suprema de Justicia debía involucrarse. Dos preguntas. ¿Qué cree que debería hacer la Corte y qué cree que debería hacer Borinsky ante esta situación? Bueno, lo que deberían hacer los jueces, yo creo que ya es tarde. Lo podrán hacer al futuro, hacia el futuro, en las próximas oportunidades que tengan. Lo que deberían hacer ya es tarde, digo, lo que resolvieron y habrá que ver los planteos que va a haber individualmente en cada uno de esos casos, más allá de la responsabilidad administrativa y política que tengan en el Consejo de la Magistratura, e incluso penalmente, si es que se sigue el mismo camino que ensayaron con la visita inventada a Casanelo. No lo sé. ¿Ustedes promueven el jury? No, nosotros todavía... ¿Promueven el jury? ¿Del Poder Ejecutivo me lo preguntás? Sí. No, todavía no se ha tomado ninguna medida. Sé que ya ha ingresado una denuncia en el día de ayer y ya con una denuncia alcanza para el trámite, digo, no es cuestión de acumular papeles. No es que te tengas varios. Pero me estabas diciendo la corte, perdón. Claro, y la Lo de la Corte. La Corte, la Cámara, están involucrados jueces y el fiscal, ¿no? Jueces y uno de los fiscales. Sí. Que también intervino, digo, por ejemplo, en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Claro. Los jueces que integran la Cámara Federal de Casación es la máxima instancia penal del país. Por encima de eso solo queda la Corte. Por lo tanto, la Corte es la única que va a poder revisar judicialmente lo que hacen los jueces de casación. A eso me refiero con la intervención. La Corte va a tener que, en algún momento van a llegar los planteos y va a tener que revisar esta situación y va a tener que definirlo. ¿Garantiza para ustedes la imparcialidad? Hoy entiendo que ya entró un planteo en una causa. Sí. No recuerdo bien en cuál ahora. Hoy ya entró un planteo que tiene que resolver el propio Borinsky. Perdón, Luis, pero entonces para ustedes lo actuado por Borinsky en esas circunstancias, la Corte debería revisarlo y en todo caso que se vuelva... Con la prueba que se conoce hasta ahora. Y supongo que se tiene que seguir conociendo, hay que analizarlo con mayor detalle, no es simplemente una información, sino que además es mucha información concatenada. Digo, lo de Borinsky es grave cuando uno también lo analiza con la prueba recolectada en la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora. En el teléfono celular de Darío Nieto, el secretario privado del presidente, justo un día que había pádel en Olivos, tenía una nota que decía hablar con Borinsky, tema denuncia judicial y administrativa. La Corte, confesión de parte, relevo de pruebas. Para el viceministro de Justicia de la Nación, ¿la Corte garantiza la imparcialidad propia de un órgano semejante? A ver, en términos generales creo que sí, en términos puntuales creo que no. Ayúdame, ¿cuáles son? Y hay jueces nombrados en la Corte que tienen intereses comprometidos muy fuertes con causa Rosenkrantz. Rosenkrantz tiene intereses comprometidos porque no le echo la culpa a él en términos personales, de elección. Digo, es un hombre que dedicó toda su vida al derecho, tuvo uno de los estudios más importantes de nuestro país en materia empresarial y tiene intereses comprometidos de 40 años defendiendo a los grandes grupos económicos. La memoria no me falla y por favor es googleable, lo apoyaron 62 senadores, dentro de los cuales bastantes del bloque del PJ. Sí. Pero es mi opinión personal, ¿no? Está claro, no, digo, ¿van a promover el jury de alguno de los ministros? No, de momento no, sé que tienen, yo te estoy contestando como secretario de Justicia. Obvio. De momento sé que tienen causas en trámite en el Congreso, en la Comisión de Juicio Político, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, tienen varias denuncias, yo no tengo noticia de que vaya a haber una promoción. Espera un segundo. Pero quería terminarte la idea. Sí. Me parece que en términos generales no, en casos puntuales me parece que no se garantiza efectivamente la parcialidad. Yo creo que una persona con semejante nivel de compromisos con los grupos empresariales más importantes de nuestro país no sería sano que sea ministro del máximo tribunal. ¿Ser abogado de una para una empresa te impide la imparcialidad? No. Porque digo, ser abogado Cristina tampoco te debería impedir. Claro. Pues te digo, el doctor Boico es juez y camarista. Exacto. ¿Y no le impide? No, es que dije otra cosa, Luis. Ser el abogado de los principales grupos económicos de nuestro país, para mí no es sano que esté en el máximo tribunal. Ser abogado de la principal dirigente política del gobierno, ¿es sano? Sí, no va a poder resolver ninguna causa. No, porque estoy hablando de los grandes grupos económicos de nuestro país, es una cuestión ideológica. Y lo de Cristina también es una cuestión ideológica. Los clientes individuales de Rosenkrantz, Estoy cuestionando que tenés toda una carrera con compromisos con los principales grupos económicos. Ahí te doy en la Corte se define ni más ni menos que la judicialidad de la política económica de nuestro país. En el caso de Boico que referiste, persona a la que conozco que era abogado de la vicepresidenta hasta hace unos días, no va a poder intervenir en ninguna causa de Cristina Fernández de Kirchner. Ni ninguna que tenga que ver con su gestión.
O sea, si No lo sé. aparece una causa de un funcionario durante en la que esté se va a inhibir. involucrada la expresidenta no va a poder Y no intervenir. de un funcionario de ella. No, con solo eso no. Raro el criterio de imparcialidad. No, es lo que dice la ley, Luis. No, Si querés, cambiemos la ley. A propósito de la ley y a propósito del condicionamiento ético que vos mencionabas, Sí. en la intromisión de un poder sobre el otro, cuando el presidente de la Nación y su ministra dicen que están desprestigiados los jueces y que no representa, y a la Corte, mira, o cuando la doctora Cristina Fernández, utilizando un acto procesal, hace un acto político y caracteriza a la Corte y a los jueces que está allí. ¿No se entromete dentro del Poder Judicial? Para nada. Somos funcionarios públicos, Luis. Si Rosencrantz mañana se levanta, se levanta y dice, Alberto no está en condiciones de gestionar el país. Sí. ¿Qué es eso? Nada, una opinión de Rosencrantz. Yo lo dije, pero lo he dicho en televisión, Luis. El que acepta ser funcionario público, acepta lo bueno y lo malo de ser funcionario público. Pero si dices eso, Rosencrantz, lo recusás en 3 segundos. Bueno, si tiene una causa contra quien ataca, sí, pero no estamos hablando del mismo escenario. Si Lorenzetti dice, el presidente no está en condiciones de manejar la pandemia, lo recusan en 4 segundos, pero al revés se puede. Luis, los funcionarios públicos, no se puede, dije que se puede doble vía. Los funcionarios públicos estamos sometidos a la crítica pública. Nadie puede ofenderse por criticar la función de otro funcionario público y todos los funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos. Del Ejecutivo. Déjame terminar. Sí. Tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas de nuestro trabajo. El Poder Judicial, alegando erróneamente la independencia judicial, se ofende, se resiste a la crítica pública. Porque Cristina no se ofende y se resiste. La independencia judicial, Luis, es poder resolver libremente en el caso concreto. No tiene nada que ver con una crítica institucional, de funcionamiento. Y si querés, para dejar de lado al presidente, a la vicepresidenta que no están acá, yo mismo me manifesté públicamente respecto del sinsabor que me deja esta Corte. A mí no me satisface para nada. Me parece que el prestigio que tenía lo dilapidó, lo perdió. Sí. Me parece que no es una Corte que esté funcionando bien, está más dedicada a las peleas palaciegas entre sus miembros que a hacer justicia. Por ejemplo, y vamos a un caso concreto que te interesa hablar de las causas puntuales. Cuando resolvió desechar por 280, que es, no voy a dar fundamentos de lo que hago, a la causa del ex vicepresidente Amado Boudou, la causa había ingresado hace 6 meses a la Corte, ¿no? Septiembre del 2019. Tiene genocidios hace 4 años sin resolver, Luis. ¿Te parece que está funcionando bien la Corte? Bueno, falló rápido. El delito más grave de la historia en el mundo, lo dice el Tratado de Roma. El delito más grave en el mundo, para los 192 países, es el genocidio. Hay causas de genocidio durmiendo el sueño de los justos, entonces la Corte está jugando políticamente, claro. Luis. Bueno, entonces, ¿qué digo? Pongámonos de acuerdo, y yo creo que en eso pensás lo mismo, te veo, te leo de vez en cuando. Busquemos una justicia que nos satisfaga a todos, que cumpla la Constitución y que cumpla la ley. Y esa es la propuesta del presidente. Esa es la propuesta de la reforma. Y frente a hechos concretos, frente a las propuestas que vamos a hacer, a mí no me parece válido comparar permanentemente con. Pero es que es lo que hace todo el tiempo el kirchnerismo, Juan, todo el tiempo. Pero escuchar a la presidenta en esa locución en Dólar Futuro, levantando el dedo contra los ministros de la Corte. No existe en el planeta eso. ¿Cómo? Eso es intromisión de un poder sobre el otro. De ninguna manera. Pero contame qué vicepresidente de la Nación. Los países más avanzados del mundo, los cortesanos ni los miembros del Poder Judicial gozan de los privilegios del siglo XIX como pero una cosa es los privilegios y otra cosa es que el vicepresidente o el presidente le diga con una encuesta en la mano que no tiene credibilidad. Yo te propongo que le hagas una encuesta al ministro Osorio, a la ministra Lozada, qué piensa la gente y si eso es causal de destitución de un ministro. El único, digamos, la verdad que el desprecio con el que el Poder Ejecutivo Nacional y la vicepresidenta de Nación se dirigieron, uno el 1 de marzo, la otra desde siempre y especialmente en el Dólar Futuro, hacia los ministros de la Corte, es una grosera intromisión y un desprecio del sistema republicano de división de poderes. Perdón, pero si no, como lo digo, cuando vos no estás, lo tengo que decir delante tuyo. Por supuesto. Me parece que esto es así. Yo respeto tu opinión, no la comparto para nada. Primero, a vos te enoja más la crítica de Cristina Fernández de Kirchner sobre la causa Dólar Futuro, te enoja más que el trámite ilegal que tuvo la causa Dólar Futuro, yo sé que vos creés que no es delito. No, claro que no. Y entonces, ¿cómo no la puede enojar a Cristina, Luis? Porque tiene recurso judicial para resolverlo. La vicepresidenta recurso judicial que estos tipos se encargaron
permanentemente de avalar sabiendo ellos mismos que no era delito, Luis. Estos tipos vienen a ser los jueces. Sí, estos tipos son jueces que juegan al pádel con el expresidente de la Nación y que participan de cumpleaños mientras nos juzgan a nosotros. Eso te tiene que indignar mucho más, Luis. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué justicia queremos. Está claro. Queremos una justicia con la Constitución y con la ley en la mano. Y en eso yo creo que nos va a encontrar juntos. No es tu rol, vos sos periodista, pero espero que encuentre algún sector de la oposición dispuesto a discutir una justicia en serio. Y no quiero hablar más de la justicia penal federal, que nos importa solo a nosotros. Vayamos por la justicia laboral, la justicia civil, el trabajador. De familia. Por lo que le importa verdaderamente a la gente, que es el día a día. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy amable. Rosario, ¿me contás cuál es el semáforo sanitario que puede servir para las nuevas medidas? Y me crucé en cámara hermosamente, como lo hago desde que era chiquito. Venga para acá. Ahí está. Ahí está. El semáforo tiene que ver con los 85 municipios en donde se van a tratar de instalar las primeras medidas a partir del decreto de necesidad de urgencia de las próximas horas. Están en la provincia de Buenos Aires. Mirá cómo se ve el mapa hoy. A ver. Y va a ser importante cómo veamos el mapa también en algunas semanas. Riesgo alto, medio y bajo, semapas. Ahí está, muy bien. Ahí está, riesgo alto, medio y bajo, de acuerdo a los colores. El rojo, por ahora, predomina en la provincia de Buenos Aires, pero no solamente en el conurbano, cuidado con el interior. O sea, para mí, que tengo dificultad para entenderlo, los cuadraditos rojitos o los sombreados rojitos son... Alerta. Tremendas alertas. A ver, me fijo, obviamente estamos con la capital federal, estoy viendo provincia de Entre Ríos y Corrientes, mi ciudad, la ciudad de Rosario, que aparece por allí, Córdoba y Gran Córdoba, y hacia el norte, de vuelta aparece Jujuy, complicada. Tierra del Fuego y Chubut. Sí, Tierra del Fuego y Chubut, dos provincias muy complicadas que todavía no tomaron medidas, no tomaron restricciones. Sí lo hicieron Mendoza, sí lo empiezan a hacer algunos distritos, porque esto también se está viendo en el interior. Muchos distritos del interior del país ya están tomando medidas a pesar de que el decreto todavía no se conoce. En algunos distritos ya hay medidas de restricciones de circulación a la medianoche e incluso en Catamarca vimos que era la primera provincia en que se suspendieron las clases. Bien. Y ahora digo, con esto y pensando en esta provincia especialmente, ¿qué datos toma Axel Kicillof para proponer estas medidas que son muy restrictivas? Sí, la gran preocupación de Axel Kicillof fue con el salto en la evolución de los casos diarios en los mayores de 60 años. Luis, fíjate, te traje este gráfico que marca precisamente lo que plantea el gobernador. Fíjate, los mayores de 60 años, la línea roja. Fíjate ahí, hay una línea roja. Esta. Exactamente. Fíjate la cantidad de casos nuevos que se dan en mayores de 60. La evolución obviamente marca desde el año pasado, pero fíjate el salto que se dio en los últimos días. Un 53,46% más de los casos. Fíjate, esto es entre 60 y 69 años. Exactamente. La línea azul que va creciendo exponencialmente. Realmente. Exactamente. ¿Por qué? Porque es la población que todavía no está vacunada, Luis. Casi un 80% más de casos. Esto es lo que planteó el gobernador en las conversaciones con la Larreta y también lo que llevó a la mesa Carlos Bianco, la mesa de la reunión esta tripartita. Por eso la restricción y por eso la dureza de Axel Kicillof. A ver, más allá de las consideraciones sobre qué le conviene a cada distrito, la preocupación está puntualmente en las poblaciones que no están vacunadas. Hay un porcentaje muy importante de personas riesgos que todavía no fueron vacunadas en la provincia, también en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que en la última semana se abrió la canilla. Bien. Obviamente llegaron más vacunas y están convocando a los mayores de 70. Bien, y me decías, Rosario, que tenemos que ver, hay más información sobre este tema que pueden conformar el panorama y que va por dónde. Sí, a ver, estamos mirando lo que está pasando alrededor de la Argentina. No solamente está pensándose en Argentina restricciones, sino que alrededor de la Argentina ya hay restricciones fuertes que tienen que ver. En Chile, el toque de queda es una de ellas que empieza a las 9 de la noche. A las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana ya hay toque de queda, hay cierre de fronteras. Se limitan los comercios, no todos los comercios están abiertos, sino solamente los esenciales. Se limitó la actividad física. ¿Te acordás que en la ciudad de Buenos Aires también? ¿Te acordás las discusiones, los runners? Por DNI tenían que salir determinados días. Bueno, esto es lo que sucede en Chile. En Brasil se terminaron las medidas federales, es decir, las que tomó Bolsonaro, pero hay 3 distritos que están muy complicados que tienen que ver con Río de Janeiro, San Pablo y Brasilia, en donde hay fuertes restricciones.
Hay toque de queda hasta las 23 horas, prohibición en venta de bebidas alcohólicas. En Río de Janeiro están las playas totalmente cerradas. En Brasil están las escuelas suspendidas. También pasa en Colombia. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, hay toque de queda nocturno también de acuerdo a los distritos. En Colombia se utiliza la medida de utilización de camas de terapia intensiva. Distritos que tienen camas de terapia intensiva colapsadas están totalmente cerrados. También se está prohibido el transporte público, por ejemplo, en Colombia, y el uso del transporte privado. Del transporte privado, claro. Si uno quiere ir a comprar algo, lo tiene que hacer caminando o en bicicleta. En la cercanía. La idea es limitar para que vos no puedas hacer. Y esto es Ecuador, para que veamos. Esto es Ecuador, toque de queda y sin clases presenciales es algunas de las medidas que tienen. También en Uruguay, que decíamos siempre con los móviles allí, hay muchas complicaciones. Empezaban a restituirse las clases presenciales que no estuvieron abiertas durante la semana de Semana Santa. Hay cierres de oficinas, cierres de gimnasios, clausuras de free shop, entre algunas de ellas. Paraguay es el otro distrito limítrofe en donde la circulación solamente está permitida de 5 de la mañana a 12 de la noche. Los encuentros en residencias particulares solamente hasta 12 personas. Los funcionarios públicos trabajan hasta las 3 de la tarde. Todas medidas que se están mirando desde la Casa Rosada alrededor del país. Bueno, hagamos un resumen de lo que empezamos contando en anticipo tuyo y que completa con la información de Nacho. Hoy se adelantó una reunión que estaba prevista para mañana en conversaciones individuales de Santiago Cafiero con los gobernadores. Sí, fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el que decidió empezar las conversaciones a las 6 de la tarde con todos los gobernadores, la ronda de conversaciones con los gobernadores para ver si van a acompañar estas medidas, este decreto que va a salir en las próximas horas y cuáles van a ser las restricciones que van a implementar cada provincia. Muy bien. Nacho, ¿podemos anticipar que medidas entre mañana y el jueves sí se van a producir? Sí, exactamente. Mañana se va a terminar de delinear el DNU, Luis. Todavía no estaba para salir. De hecho, como bien decía Rosario, van a tener que hacer una ronda de consultas para ver hasta dónde llegan con cada DNU o con la letra final del DNU, y mañana probablemente se redacte para sacar entre jueves y viernes. Señor, ¿qué haces? Avarecio, ¿Cómo ¿qué estás? dice? Mucho que no nos vemos. Hace bastante. Contame, digamos, vos que caminás la provincia, ¿qué ves de lo que está pasando con el coronavirus y qué crees que debería pasar para que esto no estalle? Yo creo que estamos bastante jorobados. En la provincia, después si querés entramos en la parte crítica, pero en la provincia yo creo que el área de salud hizo un trabajo muy bueno, para la vacunación y también en el equipamiento de hospitales. Pero estamos mal. Te voy a dar un ejemplo de hoy. Un conocido muy querido, que es personal penitenciario, trabaja en una cárcel, le agarró COVID. Hospital de San Isidro, no te estoy hablando de... Hospital de San Isidro, no hay camas. Va al Güemes por IOMA, no hay camas. Está esperando y bueno, se liberó una cama por suerte y ahora está internado. Es decir, no es joda y me parece que la sociedad aflojó un poquito de los cuidados, la privada aflojó mucho, digamos, ¿no? O sea, recién vengo, sé que voy a estar con Ofelia mañana. Mañana vengo a hablar con ella de eso, que es una piba que hace, además de ser un cuadro político de primer nivel, es una piba que hace todas las cosas que hacen las pibas y bueno, hay salidas, hay bailes, hay previas, hay ese tipo de cosas y hay que tener mucho cuidado porque esto viene mal para mí. Esa es mi visión. ¿Hay margen para restringir? Porque digo, yo tengo la impresión de que hay que imponer algunas restricciones, tengo también la convicción de que se usó mal la cuarentena, que hubo mal diagnóstico de testeos y demás. ¿Hay margen para que vos le digas a la gente no salga o para restringir actividades? Depende cómo compensás la situación. Ahí si querés vamos a la parte crítica. Yo creo que el gobierno cometió un error muy grave en sacar el ingreso familiar de emergencia, que eso condenó a millones de personas a la pobreza y la indigencia. Creo que no hay una política sociolaboral o social a la altura de las circunstancias. Creo que las medidas que se están tomando de alivio fiscal para algunas empresas son
violatorias del contrato electoral que yo firmé cuando bancaste. Empecé a participar. No, cuando banqué sigo bancando, pero hay cosas que no me gustan. Creo que hay una visión absolutamente ortodoxa sobre el problema de la inflación y que no se está buscando la reactivación económica a partir del consumo popular de la gente que está abajo del todo. Me parece? ¿Lo ves medio derechoso este gobierno? No, digo que no estoy de acuerdo con el tratamiento de la política social y que la situación de pobreza tiene que avergonzarnos a todos como sociedad y particularmente a los que somos parte del frente político oficialista. Yo uno, y es algo que quiero discutir y lo quiero plantear públicamente. Digamos, así como planteo mi apoyo en un montón de otras cosas espinosas, entre otras partes de las que estás discutiendo con Mena, planteo mi apoyo, planteo mi disidencia fuerte en que en un país donde hay 20 millones de pobres. 6 de cada 10 pibes pobres. 6 de cada 10 pibes pobres. Bueno, está faltando política para ese sector y que en el mundo civilizado, occidental, toda la... así, así, bien. Nueva Zelanda, Estados Unidos, los paquetes de reactivación son de 5 o 6 puntos del PBI. En Nueva Zelanda acaban de subirle el 39% del impuesto a las ganancias de las empresas. En España se aprobó un ingreso básico universal. Entonces yo creo que acá, para poder capear la pandemia y poder tomar las medidas que hay que tomar sin que la variable del hambre sea una espada de Damocles arriba de los que tienen que tomar decisiones sanitarias, hay que implementar un ingreso universal y hay plata para eso si se toman las decisiones que hay que tomar y se priorizan los intereses que hay que priorizar, ¿no? Esa es mi crítica. No es personal la pregunta, porque no importa qué pensamos de Daniel Arroyo, si es buen tipo o mal tipo. Sí. ¿Es un buen ministro de Desarrollo? Es un tipo que labura mucho, eso te lo puedo asegurar. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que pasan en el Ministerio de Desarrollo Social, pero soy absolutamente consciente que no es su decisión establecer un ingreso de la magnitud para 8 o 9 millones de personas en edad de trabajar, que es una decisión económica, y creo que la política económica del gobierno está siendo muy conservadora, muy alineada con la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, que no se está planteando la batalla con el fondo como se tiene que plantear, que es una batalla política, no es negociar con un acreedor de buena fe que es simplemente una cuestión entre privados, que acá hubo una estafa, que se financió con dinero del Fondo Monetario y que hoy es una deuda que tienen todos los argentinos. Pero Juan, sí. Eso tiene un impacto directo en la vida de millones de personas, porque... Pues la política es ortodoxa, está muy alineada con el fondo. La está llevando adelante Martín Guzmán. Sí. Martín Guzmán es Alberto. Bueno, no sé, yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Me parece que está mal. Obviamente, Martín Guzmán para vos es un mal ministro de Economía. No digo que es un mal ministro. Para mí, Martín Guzmán es un fenómeno, pero está equivocado. Puede ser un muy buen ministro de Economía, ahora se está equivocando. En esto se está equivocando. ¿Y qué propones? ¿No pagar directamente? No. Propongo que la Argentina dé la discusión como la tiene que dar. Es decir, miren señores, acá hubo una estafa de la cual Macri fue cómplice. Pero los autores de la estafa fueron el staff del Fondo Monetario Internacional, que dio un préstamo ridículo que se utilizó para financiar la fuga de capitales, donde no se hizo un hospital, un puente, una escuela, absolutamente nada, con 45.000 millones de dólares. Y nosotros le tenemos que pagar el año que viene, según el acuerdo anterior, 19.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? No entra en ninguna cabeza. Pero Entonces, esa discusión en este escenario de crisis civilizatoria es una discusión necesaria, como es necesaria lo que plantea el Papa de abrir las patentes de las vacunas. Y uno dice, bueno, pero estos están todos locos. Miren, no. Son comunistas, Castro Guevara. No, son cosas de sentido común. Pero vos sos abogado y sabés que hay una responsabilidad institucional. Sí. Macri, aparte de ser de Cambiemos, es el presidente institucionalmente. Y si Macri firmó un acuerdo, el que viene tiene que responder como corresponde por trayectoria institucional. No es así, porque si firmó un acuerdo cuyas cláusulas son violatorias, primero de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, y segundo, aparte que no pasó por el Congreso, que es un argumento discutible, ese si se quiere, pero aparte que son violatorios de sus representados de manera alevosa como fue
es un contrato nulo, de nulidad absoluta. Entonces, yo no digo que no hay que pagar. Yo no digo, chau el fondo, no soy trotskista. Lo que digo es que no se puede negociar como si estuviéramos hablando con un acreedor de buena fe. Pero si hay un acto nulo de toda nulidad, no se cumple. Por lo menos hay que discutirlo. ¿Qué parte? Por ahí es una nulidad parcial, si se quiere. Es decir, tal vez hubo una parte con algún nivel de racionalidad y otra no. Pero lo que está claro es que acá se utilizó el dinero del Fondo Monetario Internacional exclusivamente para financiar la salida de divisas y no se hizo ni un puente, ni una escuela, ni absolutamente nada. Es que es una pregunta colateral, ¿no? Como sos parte de esta coalición gobernante. Sí, señor. Sin Todavía duda. no me echaron. ¿Alguno te quiere echar? No sé. Algunos enojados. ¿Por ejemplo? No, grupos económicos que ahora están... Algunos de los que estaban hablando antes, ponele. Quiero decir algunas cosas de lo de antes, porque me vino a la mente un tema... Lo de antes Mena. Mena, sí. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando Bonadío estaba haciendo los mamarrachos que hacía, yo pensaba esto, creo que lo dije acá. Flaco favor le están haciendo a la lucha contra la corrupción con esta connivencia escandalosa con el oficialismo de aquel entonces. Porque efectivamente, al ser tan escandalosa la connivencia, las causas se van a caer. Es decir, los mismos que supuestamente iban a perseguir le hicieron un favor bárbaro. A los que hicieron una cagada, le hicieron un favor bárbaro. Porque todas esas causas son una truchada absoluta. Y te voy a decir una cosa que yo presencié y soy testigo, y si me quiere llamar algún juez, a alguien a declarar, Rosenkrantz, un mes y medio antes de ser ministro de la Corte Suprema por decreto, asesoraba al Ejecutivo. ¿Y por qué te digo que lo sé? Porque fue una de las personas con la que yo negocié el texto de la Ley de Barrios Populares. Y así como digo, esa fue una gran ley que el famoso Pepín colaboró en que salga, y yo no tengo ninguna constancia de que él haya hecho otras cosas, le investigará a justicia, etc. Yo tengo una buena relación y en ese punto se portó bien, como se portó bien con el tema del reciclado en la Ciudad de Buenos Aires, y no me importa un rabanito que se enoje en compañero del Frente de Todos, porque yo, como decía Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Del mismo modo digo que a mí el que me pusieron para discutir la letra fue a Rosenkrantz y lo puso, el que estaba a cargo de eso, era Mario Quintana, con el cual también después me peleé. Pero tuve una buena relación. Porque por ahí no pero para que quiero que quede clarito lo que estoy diciendo. Sí, no, lo tengo re claro. Eso, yo no lo había pensado hasta que escuché recién a Mena. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo puedo ser crítico, muy crítico. ¿Viste cuando decías lo de la compensación penal? Sí. Cuando decís, sí, pero Macri, sí, pero en la vida hay que elegir. No tenés. Está Guatemala y Guatepeor. Totalmente. Entonces yo elijo Guatemala, porque Guatepeor es el infierno. Guatepeor es infinitamente más corrupto, infinitamente más mafioso, infinitamente más hipócrita. Hoy están haciendo un daño terrible con campañas bastante delictivas contra las restricciones, la infectadura, la denuncia de que la vacuna del veneno comunista... Increíble. Pará, porque está bueno esto que estás diciendo, que se engancha con una conversación que tuvimos la otra vez en la radio con la ética de los principios y demás. Sí. Pues sí, para ponerlo torpe, Sí. Guatemala es esta coalición. Sí. Guatepeor es Macri. Sí, Guate mucho peor. Guate recontra 1.500 peor. Sí. Pero me concedés, cosa que no pasa, que en Guatemala chorearon. En Guatemala, si a Guatemala te referís a todos los que dicen ser parte del proyecto nacional popular, que hubo gente que choreó, pero a nadie le cabe ninguna duda. No, a Mena le cabe en duda. No sé si le caben dudas a Mena. Yo no escuché que dijo. No me que le consta, caben me dudas. dijo. Es inocente en todas las causas, Cristina. No, Cristina es inocente en todo. Eso a mí me consta. Juan. No, ahí no. Cristina es... Primero, nadie puede... Mira, si hubiese sido culpable de algo, cosa que no es así, que es mentira, si hubiese sido culpable de algo, los que cagaron la posibilidad de que eso se sepa son la banda de rufianes que la persiguió para perjudicarla políticamente. Porque sería un infantilismo de tu parte y la parte de cualquiera que nos está viendo, pensar que hubo algún atisbo de neutralidad
o algún atisbo de búsqueda de justicia en las cosas de Cristina. Sería un infantilismo. No, yo no estoy diciendo, no me disgusta ser infantil, pero quiero decirte, ahora, yo creo que ya te hemos tenido esta conversación. Vos decís que no te cabe ninguna duda, ninguna duda, de una persona que las 2/3 partes de su vida útil fue funcionaria pública y es millonaria como ningún empresario privado ha podido en la actividad capitalista pura. Mira, de Cristina, no me cabe ninguna duda. ¿De Néstor, entonces? Yo a Néstor no lo conocí. De Cristina no me cabe ninguna duda. No me digas, yo no lo conocía al más fuerte, que de paso el que... No, pero además, el más fuerte, pero aparte Cristina representa la fuerza política más importante que hay en la Argentina. Y la persecución contra ella... Yo me quedo tranquilo si vos me decís, Cristina es Guatemala. Recontra Guatemala. No, pero y 600.000 es Macri. Cristina no es corrupta. No tiene un pelo de corrupta, Cristina. Y eso, desde que la conocí, aprendí, seguí las causas, lo banco a muerte. Después, Cristóbal López, Lázaro Báez, Jaime, Debido, a mí me importan un rabanito. Acción u omisión, nada. O sea, acción no, y por omisión tampoco. No, porque el mundo es complejo, porque yo no te puedo decir a vos que si tu compañero de panel recibe un sobre por abajo de la mesa, es culpa tuya. Es más... Yo me entero y vuela por el aire. No sé. La vida es compleja. O sea, tenés un acto de fe con una persona multimillonaria que es capaz de atesorar $4,5 millones para uno de sus familiares y dudás sobre si yo he hecho una persona... La verdad que tu acto de fe es muy... No sé porque la vida es compleja. Yo no sé si yo lo hago. Es re compleja, claro. Yo no sé si yo lo hago. Yo he visto, por ejemplo, en cooperativas, a un chofer afanarse 2 bidones de gasoil. Sí. ¿No? Yo no lo fui a denunciar. ¿Por qué? Porque no voy a denunciar a un tipo... que pienso que hay otro camino para... Pero un chofer, Juan. Está bien, este es un panelista. Son proletarios los panelistas, ¿no? Sí, claro. Deben ganar más o menos lo mismo que los choferes. Y menos. Entonces, si alguien le tira un sobre, repudiable, ¿eh? Sí, claro. Repudiable, y vos decidís decirle, che, hermano, no lo hagas más, yo no te juzgo. Entonces... Pero soy consciente que recibió el sobre. Y vos lo que me estás diciendo es que en Guatemala la doctora no recibió el sobre. La doctora no recibió ningún sobre. ¿Me aguantás que hago una pausa? Porque van a estar a los gritos por la cucaracha y voy a quedar sordo. ¿Es Almafuerte o Artigas el que dijo que la verdad no te manía fuerte? Artigas lo tenía en su escudo. Ahora googleamos. ¿Quién es? ¿Alguien sabe de literatura? Me parece que es Almafuerte. No, pero le escupa. De la conversación que teníamos con Juan Grabois, para aclarar. Que me quedó resonando lo que contó sobre Carlos Rosenkrantz, el juez de la Corte, porque a Rosenkrantz lo designan el 15 de diciembre de 2015. ¿Te acordás, Macri? Por decreto, que saca un decreto muy polémico, que después él tiene que retractarse y obviamente someterlo al Senado, a la votación de los jueces de la Corte a través del Senado, que después tienen consenso, Luis, 60 votos, Horacio Rosati, 58 Carlos Rosenkrantz, pero lo que me resonó es que acá Grabois cuenta que un mes antes de ser designado fue en calidad de asesor, Rosenkrantz, asesor del gobierno de un proyecto de ley de barrios populares. No me acuerdo exactamente las fechas. Fue antes, seguro que no fue en diciembre de 2015. Debe haber sido después. Antes de que él asuma como juez de la Corte Suprema. Claro. Aparte me acuerdo porque era malísimo. O sea, no pegaba un artículo. Después el otro abogado que pusieron, que se llama Botana, que no sé si está metido en el lofer o qué sé yo, ese era un tipo serio que ayudó a escribir un buen texto, una buena redacción. Pero estuvo, por lo menos en una reunión en la que participaron funcionarios del gobierno de Macri importantes, de ministros para arriba, en la que se discutió esa ley, de la que, insisto, estoy muy orgulloso de haber participado y muy orgulloso de haberla peleado y muy orgulloso de haber convencido a los diputados de lo que hoy sería el Frente de Todos de votarla. Perdón, Grabois, que lo interrumpo. O sea, usted puede asegurar que Rosenkrantz asesoró al Ejecutivo antes de asumir como juez de corte cuando ya había sido propuesto por Mauricio Macri. Sí, señor. Y yo eso lo vi y lo presencié. No sé si es un delito. Claramente. Sí, es una colisión de intereses eso. Claramente, desde el punto de vista ético, yo no lo había pensado hasta que lo escuché a Mena. Recién en el pasillo, cuando me lo crucé, le dije, che, ¿esto qué onda? No estoy seguro, pero debería en todo caso haberlo informado en la comisión de acuerdos cuando fue designado. Mira, no lo designaron ahí porque era neutral. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, un tipo que tenía un vínculo
con mucha gente del gobierno. Pero Zaffaroni tampoco era neutral. No, está bien. Yo te digo mi vivencia. Yo con Sí, Zaffaroni, claro, con Zaffaroni tuve muchos problemas yo. No sé, si querés googlearlo después, los problemas que tuve con Zaffaroni. A este señor, yo lo vi. Lo vi. Está. ¿Ok? ¿Qué te pasa, Juan, como integrante de la coalición, cuando dicen gobierna Cristina? ¿Vos pensás que gobierna Cristina? Y por lo menos marca los lineamientos. ¿Vos pensás que si gobernara Cristina, la negociación con el fondo sería como la danza de Lagarde y Macri? ¿Hoy la negociación es como la de Lagarde y Macri? No porque cambiaron las condiciones, pero es con sonrisas y buena onda. Cuando acá nosotros tenemos que estar denunciando una estafa, tenemos que estar haciendo un planteo internacional al más alto nivel diciendo que ese organismo es un organismo que no sirve para ayudar a los países, sirve para hundirlos. Y que acá en la Argentina cometió una estafa muy evidente. Vamos al numerito siempre que hacemos. Cuando te pregunto si hablas con el Papa, si hablas con Cristina hablas. Hace un tiempo que no hablo, me parece que no está medio enojada conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? Y pues supongo que porque soy bocón y digo demasiadas cosas del gobierno. Y de... qué sé yo. ¿Y vos decís que ella está conforme con la gestión de Alberto? No tengo idea, pero más conforme que yo, creo que sí. Yo estoy muy desconforme con la gestión socioeconómica. Así como pienso que es infinitamente mejor que el gobierno de Macri. Y vos decís, bueno, pero no puedes comparar así. Y sí, hermano, ¿cómo no voy a poder comparar así? Si es lo único que se puede comparar. Digamos, es como que no hay otra cosa bajo el sol por ahora. En la democracia representativa argentina hay dos fuerzas políticas con capacidad de ganar. Esta cosa que se llama Cambiemos y esta cosa que se llama Frente de Todos. Y yo tengo que elegir una de las dos. Y elijo esta, pero la volvería a elegir. Ahora, voy a plantear el debate de que si tenemos 40 y pico % de pobreza y si tenemos estos niveles de indigencia espantosos, evidentemente algún problema hay. Y yo todavía no escuché a nadie que me explique cómo se va a resolver. Entonces, y por ese sector social con el que yo tengo la principal lealtad, mucho más que con el Frente de Todos o con cualquier otra cosa, yo ese sector social lo voy a defender con la espada, con la pluma y la palabra. Ahora lo estoy haciendo con la palabra. Y lo que estoy diciéndole al gobierno, a la gestión económica del gobierno en este momento, es que se está equivocando, que cuando sacó el ingreso familiar de emergencia condenó a la pobreza un montón de gente y que si no dejan de creerse esa teoría de que con buena onda y ajuste vamos a resolver los problemas, la gente se va a cansar. Sí, Rosario. Grabois, lo escucho muy crítico, incluso no son críticas que ni siquiera le he escuchado con Stanley en su momento. Está mandando mensajes internos, está peleando con los intendentes por más plata para los movimientos sociales. ¿En qué está? Mira, esto que me decís de Stanley es una chicana recurrente que recibo de compañeros del sector. Yo tengo buena relación con mucha gente. A Guzmán lo vi 2 veces en mi vida. Una vez lo vi. No tengo una relación. Yo con Stanley tenía buena relación. Ahora, la gestión del gobierno macrista en política social era guatepeor, y lo dije siempre. A mí me metieron 3 veces preso durante el gobierno de Macri por protestas sociales. Entonces, una cosa es que uno tenga... Lo mismo me pasa con Arroyo, en otro sentido. Arroyo me parece un tipo que labura mucho. Comparado con otros, está todo el día laburando. Ahora, yo tengo críticas con la política social del gobierno también. Entonces, no sé a qué va lo que me decís de Carolina Stanley, pero la definición... Se está también peleando con intendentes por cómo se reparte también el dinero de desarrollo social. El problema de cómo se reparte es el siguiente, es muy sencillo. Si vos tenés 100 pibes y tenés 10 caramelos, va a haber 90 pibes llorando. Y antes se van a matar por cómo se reparten los caramelos. Bueno, eso está pasando con gente hambriada ahora. Entonces, todos queremos tener los porotos, los fideos y la polenta para los comedores donde están nuestros compañeros. Ahora, ¿cómo puede ser que en la Argentina del trigo, de la vaca, no haya porotos para todos, no haya carne para todos, no haya fideos para todos? ¿Cómo puede ser? Entonces, obviamente hay disputas por la distribución de los recursos de la asistencia social, porque a todos nos quema en la espalda los compañeros que yo tengo que ver todos los días y que me dicen no me alcanza para darle la comida al comedor. Vayan cualquier día entre las 11 y las 3 de la tarde a Pedro Echagüe 1265 y van a ver una cola de 3.000 personas
en la capital federal, que van a comer ahí. Entonces, desde luego, el gobierno de Larreta tampoco pone la comida que tiene que poner. Entonces, ¿hasta qué punto va a permitir esta sociedad la indigencia y la pobreza? ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar de eso? ¿Cuánto estamos dispuestos a tolerar de eso? ¿Por qué el gobierno de la coalición del que yo le paga una pauta multimillonaria a algunos medios de comunicación, no sé si a y esa plata no va para la comida de la gente? ¿Por qué se le baja el impuesto a la ganancia a las grandes empresas en un momento de emergencia como este? Yo no lo puedo entender. Entonces, ¿estoy muy enojado? Sí, estoy muy enojado porque todos los días veo la degradación y desintegración social que hay en la Argentina. Y me parece que flaco favor se le hace al gobierno no planteando claramente lo destructivo que es no aplicar una medida de ingreso social masiva como están haciendo en todos los países donde se empiezan a dar cuenta que la gente no aguanta más. ¿No la ven a esa medida? No, piensan que eso va a generar inflación y que no sé qué cosa. Ahora, la inflación es igual. Es una decisión ideológica. Es una decisión ideológica muy mala. Muy mala. Tengo que cerrar. Yo edité mucho tiempo. Déjame editar el título de tu nota. Alberto Fernández será Guatemala, pero Macri fue Guate recontra archipeor. ¿Puedo poner? Sí, yo quiero que Alberto Fernández sea Guatebuena. Hoy es Guatemala. Sí, ponele. Pasamos por distintas etapas, ¿no? Hoy es una etapa en la que yo, por lo menos por la política social, no solamente es que estoy decepcionado, yo se lo dije, lo digo públicamente. No aguantamos más la presión de nuestros propios compañeros. Están cagados de hambre. No la aguantamos más. Decirle, no, loco, esperemos que... No la aguantamos más. Entonces, o se avivan, o va a pasar la famosa frase de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¡Epa! O sea, vayan dándose cuenta que los números, esos que aparecen en el INDEC, son millones de historias de dolor y sufrimiento, pero no de resignación, porque la gente no se va a resignar a vivir miserablemente 2 años más, porque para eso sacamos al delincuente de Macri. Entonces, tiene que haber un cambio en la política, no en la política social, en la política económica. Tiene que haber un cambio en la política económica. El otro título de la nota, buenísimo, lo de Rosenkrantz, que mirá, yo... Se quedó con eso. Me quedé con eso. No, acá me dicen que me acuerdo, tienen razón. Si Rosenkrantz tenía un conflicto ético por haber sido asesor del presidente, Rosati fue ministro de Néstor. Bueno, yo estoy contando mi vivencia, hermano. Está bien, pero es más, ni siquiera sé si es un delito o algo. El tema es que el pliego estaba ya en el Senado, por según lo que cuenta Grabois sobre Rosenkrantz. El problema es que el pliego ya estaba en el Senado. Bueno, escúchame, ¿qué dice el papá? Ha dicho cosas muy importantes. No, ¿qué te dice a vos? No, lo que ha dicho públicamente, lo que pasa es que nadie se calienta en leerlo y estamos todos en los chumeríos baratos. Te lo digo de onda. Lo que ha dicho, fíjate el último video que puso. Yo lo sentí hasta que es nuestro deber, como cristianos, por decirlo de alguna manera, creo que sufrir lo que tengamos que sufrir, poner la vida, ir presos, lo que sea, por defender a los pobres y a los laburantes. Y a mí vi ese video y dije, che, ¿estamos defendiéndolos bien? Y me tocó, me interpeló, ¿lo estamos defendiendo bien? ¿Cada cuánto hablas? Es que es una pregunta que no te voy a contestar jamás. No me importa, voy a amenazarme, porque levantar el dedo, pero te voy a preguntar todas las veces que se me antoje. Sí. Pero, ya sé. Sí, y aparte, no sé, estuve justo hoy hablé con otro compañero. ¿Con el Papa? No, con el diputado Itay Hackman, que me decía, aflojá, que estás muy nervioso, estás diciendo muchas cosas. Bueno, me voy a la pausa. Así que bueno. Dejale un saludo nuestro. Lo van a llamar a declarar. ¿Al Papa? No, a él. Llámenme, con la verdad no ofendo ni temo. ¿Vieron? Era el más fuerte. La reunión con todo, porque otra cosa que tengo para decir, para los que no le gustan, porque también filtraron llamadas mías, fíltrenme en todo lo que quieran, servicios de este o del otro, porque yo, a diferencia de varios, tengo el culo limpio.
y sé qué intereses represento y a cada reunión que voy, a quiénes defiendo. Y puedo ir a una reunión con cualquiera, con Macri, con Larreta, con el que sea, porque sé qué intereses voy a defender. Ojalá otros dirigentes de aquí y de allá tuvieran claro y pudieran decir explícitamente cuáles son los intereses que defienden. Era Artigas nomás, che. Ah, ¿viste? Tenés razón. Bueno, chau. Chao. Pausa. No me queda más tiempo, simplemente agradecerles. Nos vemos mañana. Gracias Nacho, Rosario, Martín. Las novedades que hoy les contamos las vas a ver mañana escritas en los diarios. Se quedan con Mangue, luego con mi amigazo, el señor Babi Echecoparro. Soy Luis Novarecio.